Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo donde vamos a sumergirnos en el misterioso mundo de las celebridades turcas y desentrañar un enigma que ha estado rondando en las redes sociales y en la mente de muchos fans. Hoy vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Y la pregunta que nos trae aquí es, ¿por qué Demet Özdemir desapareció? ¿Qué hay detrás de ese silencio que, de alguna manera, ha estado resonando en el corazón de sus seguidores? Prepárense porque vamos a desvelar la impactante verdad detrás de esta ausencia, explorando los motivos, las especulaciones y la realidad que se esconde tras la pantalla. Así que quédense hasta el final, porque esto se pone interesante. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Es la mejor manera de estar al tanto de todo. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan, es una actriz que ha cautivado al público con su carisma, su talento y su innegable belleza. Desde sus primeros papeles, como en la serie Kurt Seyit y Sura, hasta éxitos rotundos como Erkenci Kuş y Doğu Unep Kaderindir, Demet ha demostrado ser una fuerza imparable en la industria del entretenimiento turco. Su trabajo ha trascendido fronteras, ganándose el cariño y la admiración de fans en todo el mundo. Pero como suele ocurrir en el mundo de la fama, la vida de Demet no siempre ha sido un camino de rosas. Para entender completamente la desaparición de Demet Özdemir, es crucial sumergirnos en su trayectoria y analizar el contexto de su éxito. Demet no surgió de la nada. Su ascenso fue gradual, cimentado en años de trabajo duro, dedicación y una innegable habilidad para conectar con el público. Su formación, su perseverancia y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos fueron clave para su éxito. *** Los inicios, forjando un camino en la industria ***. Demet Özdemir nació en İzmit, Turquía, y desde joven mostró interés por el arte y el espectáculo. Inició su carrera como bailarina, lo que le proporcionó una base sólida en la disciplina, la expresión corporal y la presencia escénica. Esta experiencia fue fundamental para su posterior incursión en la actuación. Sus primeros pasos en la industria del entretenimiento fueron como bailarina de apoyo en videoclips y conciertos de artistas reconocidos. Esta etapa, aunque no la catapultó a la fama, le permitió adquirir experiencia, conocer el ambiente y establecer contactos importantes. El gran salto llegó con su participación en la serie Sana Bir Vereceğim en 2013. Aunque su papel no fue protagónico, fue su debut como actriz y le abrió las puertas para futuros proyectos. Su actuación llamó la atención y demostró su potencial. *** Consolidación, roles que definieron su carrera ***. Después de Sana Bir Vereceğim, Demet obtuvo papeles en varias series de televisión, pero fue en 2014 cuando interpretó a Ayla en Kurt Seyit y Sura, donde realmente comenzó a destacar. Compartió pantalla con actores de renombre y la serie, aunque no tuvo el éxito esperado en Turquía, le brindó exposición internacional. El año 2015 marcó un hito en su carrera con su participación en Çilek Kokusu. En esta serie Demet interpretó a Aslı, la protagonista, y demostró su capacidad para llevar el peso de un proyecto. La serie fue un éxito y le consolidó como una actriz prometedora. Pero el éxito masivo y el reconocimiento internacional llegaron con Erkenci Kuş en 2018. En esta comedia romántica, Demet interpretó a Sanem, una joven soñadora que se enamora de Candy Beat. La química entre los protagonistas, la trama cautivadora y la belleza visual de la serie la convirtieron en un fenómeno global. Erkenci Kuş se vendió a numerosos países, generando una legión de fans en todo el mundo y catapultando a Demet a la fama internacional. La serie le valió numerosos premios y reconocimientos, y la convirtió en una de las actrices más solicitadas y populares de Turquía. Su presencia en redes sociales se disparó, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y belleza. *** El auge y la presión, el precio de la fama ***. Con el éxito de Erkenci Kuş, Demet se convirtió en una de las figuras más importantes del entretenimiento turco. Su agenda se llenó de compromisos, entrevistas, sesiones fotográficas y eventos. La presión por mantener su imagen pública, la exigencia de estar siempre impecable y la constante atención de los medios de comunicación se intensificaron. La industria del entretenimiento, como cualquier otra, tiene sus pros y sus contras. La fama, el dinero y el reconocimiento son tentadores, pero también conllevan una gran responsabilidad y sacrificio.
La vida personal se vuelve pública, la privacidad se reduce y la presión por mantener el éxito puede ser abrumadora. Es en este contexto donde la desaparición de Demet Özdemir comienza a tomar forma. Tras el arrollador éxito de Erkencikus, la actriz protagonizó la serie Doğduğunu Kaderindir en 2019. Aunque la serie fue un éxito en Turquía, la presión, el ritmo de trabajo y la atención mediática constante pudieron haber comenzado a pasar factura. *** El rumor del agotamiento, una necesidad de descanso, ***. Una de las primeras especulaciones sobre la desaparición de Demet fue el agotamiento profesional. Después de años de trabajo ininterrumpido con largas horas de rodaje, viajes y compromisos promocionales, es comprensible que una persona necesite un descanso. La exigencia de interpretar personajes complejos y emotivos, de mantener una imagen pública impecable y de lidiar con la constante exposición mediática pueden ser muy desgastantes, tanto física como mentalmente. Es posible que Demet, después de alcanzar la cima del éxito, sintiera la necesidad de tomarse un tiempo para recargar energías, para alejarse del foco y para dedicarse a sí misma. El agotamiento profesional, en muchos casos, es un factor determinante en la toma de decisiones de este tipo. Necesitar un respiro, reflexionar sobre el camino recorrido y establecer prioridades diferentes no es algo inusual en la vida de una celebridad. *** Problemas personales, la dificultad de la vida pública ***. Otra de las hipótesis que surgieron para explicar la desaparición de Demet se relaciona con problemas personales. La vida en el ojo público puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de relaciones sentimentales. Las relaciones por naturaleza son complejas y mantener una relación estable bajo la constante presión de los medios de comunicación y la opinión pública es aún más difícil. En el caso de Demet, los rumores sobre su vida sentimental, las supuestas crisis y las dificultades para mantener una relación estable en el ojo público pudieron haber influido en su decisión de alejarse del trabajo y de la vida pública. La privacidad, en estos casos, se convierte en un bien preciado. Además, la pérdida de seres queridos como cualquier persona, puede afectar profundamente a Demet. El duelo, la tristeza y la necesidad de procesar el dolor pueden llevar a una persona a tomar distancia del trabajo y de la exposición pública. *** Teorías conspirativas, el lado oscuro del espectáculo ***. Por supuesto, no faltaron las teorías conspirativas. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son moneda corriente. Algunas personas especularon sobre supuestos contratos que le impedían aceptar ciertos proyectos, o incluso rumores más alarmantes, sobre problemas de salud que la habrían obligado a alejarse temporalmente de la actuación. Aunque estas teorías son menos probables, es importante recordar que el mundo del espectáculo a menudo está lleno de rumores y especulaciones. La competencia feroz, las envidias y el deseo de crear titulares a menudo alimentan este tipo de teorías. Es importante ser cautelosos con este tipo de información y no dar crédito a rumores infundados. La privacidad y el bienestar de las personas deben ser respetados. ***. Las declaraciones de Demet, buscando el equilibrio ***. En medio de estas especulaciones, la propia Demet en contadas ocasiones, ha dado algunas pistas sobre las razones de su desaparición. En algunas entrevistas ha mencionado la necesidad de enfocarse en sí misma, de tomarse un tiempo para descansar, para reflexionar y para recargar energías. Ha hablado de la importancia de cuidar su salud mental, de establecer límites y de priorizar su bienestar por encima de todo. Estas declaraciones, por un lado, confirmaban la necesidad de alejarse, pero al mismo tiempo, dejaban abierta la puerta a la esperanza. Demet, al compartir sus sentimientos, también estaba enviando un mensaje a sus fans: estaba bien, y volvería cuando se sintiera preparada. ***. La verdad multifacética, una combinación de factores ***. La verdad detrás de la desaparición de Demet Özdemir, como suele ocurrir en estos casos, es multifacética y compleja. No hay una única razón que explique su ausencia. Es probable que sea una combinación de factores, entre ellos el agotamiento, la necesidad de privacidad y la búsqueda de un equilibrio entre su vida personal y profesional. La industria del entretenimiento turco, al igual que muchas otras en el mundo, puede ser implacable. La presión para mantenerse relevante, la competencia feroz y la constante exposición a la crítica pueden ser abrumadoras.
Es comprensible que una persona, por más talentosa y exitosa que sea, necesite un momento de respiro, un espacio para desconectar y para conectar consigo misma. Además, la vida personal de Demet también ha jugado un papel importante. Su matrimonio, aunque duradero, finalmente llegó a su fin. Los divorcios, aunque sean consensuados, son momentos delicados y difíciles que requieren tiempo, espacio y mucha fortaleza emocional. La exposición pública de estos eventos, sin duda, agrava la situación y hace aún más necesaria la privacidad. En resumen, la desaparición de Demet Özdemir fue una combinación de factores personales y profesionales. La necesidad de proteger su salud mental, de establecer límites y de priorizar su bienestar fueron determinantes. *** El retorno, reapareciendo en el horizonte ***. Aunque se mantuvo en un perfil bajo durante un tiempo, Demet Özdemir no se alejó por completo de la vida pública. Participó en algunos proyectos, eligiendo aquellos que le permitían mantener cierto control sobre su agenda y su privacidad. Viajó, disfrutó de su tiempo libre y se dedicó a sus pasiones. Siguió cultivando sus amistades y, en general, priorizó su bienestar emocional. Poco a poco, la hemos ido viendo reaparecer en eventos, en redes sociales y, lo más importante, en nuevos proyectos. Su regreso es una señal de que está lista para afrontar nuevos retos, para volver a brillar y para seguir demostrando por qué es una de las actrices más queridas de Turquía. *** Lecciones aprendidas, la importancia del bienestar ***. El regreso de Demet Özdemir es una lección importante. Nos enseña que es válido tomarse un tiempo para uno mismo, que la salud mental y el bienestar emocional son fundamentales, y que a veces, alejarse del foco es la mejor manera de regresar con más fuerza y energía. También nos muestra que el cariño y el apoyo de los fans son muy importantes en momentos difíciles. La historia de Demet nos recuerda que las celebridades son personas, con sentimientos, emociones y necesidades como cualquier otra. La presión de la fama puede ser abrumadora, y es importante que tengan la libertad de tomar decisiones que protejan su bienestar. *** El futuro de Demet, nuevos proyectos y expectativas ***. Demet Özdemir está lista para un nuevo capítulo en su carrera. Su regreso a la actuación es una noticia emocionante para sus fans. Está involucrada en nuevos proyectos y sus seguidores esperan ansiosamente verla de nuevo en la pantalla, demostrando su talento y carisma. El futuro de Demet promete ser brillante. Con su talento, su experiencia y el cariño de sus fans, tiene todo para seguir cosechando éxitos y consolidar su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Conclusión, un regreso triunfal ***. La desaparición de Demet Özdemir fue un momento de reflexión, de pausa, de búsqueda de equilibrio. Fue una oportunidad para cuidarse, para priorizar su bienestar y para prepararse para un nuevo capítulo en su vida. Su regreso es una buena noticia para sus fans y para la industria del entretenimiento. Demet está de vuelta, más fuerte y renovada que nunca. Es importante recordar que detrás de la fama y el éxito, hay una persona que necesita cuidar su salud mental y física. La historia de Demet Özdemir nos enseña que es válido tomarse un tiempo para uno mismo, que la privacidad y el bienestar son esenciales, y que el cariño y el apoyo de los fans son fundamentales en los momentos difíciles. Esperamos que este vídeo haya sido informativo y, por supuesto, entretenido. Hemos explorado los motivos detrás de la desaparición de Demet Özdemir, desmitificando rumores y especulaciones, y revelando la verdad detrás de este misterio. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tenían alguna idea sobre por qué Demet Özdemir se tomó un tiempo fuera de la escena pública? ¿Qué opinan de su regreso? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué les interesa. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.